Muy buenas tardes a todos. En nuestra primera sesión sobre la violencia, habíamos visto que nadie es criminal por naturaleza. Uno se hace criminal. Por más que en el siglo pasado haya habido muchos científicos y escritores que afirmaron que el hombre tiende a la violencia por naturaleza, esto no es cierto. Incluso se llegó a afirmar que los criminales tendrían un cerebro criminal. Sin embargo, podríamos preguntarnos ahora, ¿a qué se debe la persistencia de la tesis de que el hombre tendría un instinto inherente a la violencia? ¿Y por qué tantos científicos, filósofos, escritores, cineastas han apoyado la existencia de ese instinto? Ciertamente, afirmar que una persona actúa asesinando a otras a causa de su disposición genética, eliminaría de un plumazo muchos quebraderos de cabeza respecto a la psicología humana. Y tantas atrocidades ocurridas en el siglo pasado y tantas acciones sanguinarias del presente siglo, podrían tener una fácil explicación. ¿Y cuántas ideologías han surgido en los últimos decenios que nos quieren hacer creer que nuestros antepasados hayan sido, por ejemplo, cazadores con instintos para matar? Pero esto es falso y es sobre todo un modo muy antiguo de pensar que carece de todo soporte científico. En este caso se apoya en las fantasías de varios productores del cine de Hollywood. Asimismo, con estas ideologías fácilmente se podría legitimar un egoísmo exacerbado en el mundo de las finanzas, de la economía o de los sistemas sociales. Todas estas teorías han conducido al capitalismo atroz y agresivo de las pirañas en los estanques, ¿no? Un capitalismo sin escrúpulos, el llamado homo crematísticos, ¿no? Es decir, el capitalista que no conoce ningún tipo de límites y que siempre aplica la ley del más fuerte e incurre en corrupción. Es decir, la consecuencia final de este modo de pensar sin poner límites al actuar humano, es un modo de ver la vida que pone como fin y valor primero el yo mismo, ¿no? Y solo mis intereses. Pero cuando los intereses propios se encauzan únicamente desde una perspectiva egocéntrica, entonces no se puede vivir ni consigo mismo ni con los demás. Uno no vive en armonía consigo mismo, no lleva una vida lograda. Si uno se niega a actuar con rectitud de intención y se desentiende de hacerlo en bien de los demás, se precipita por el abismo de lo banal y de lo mezquino, se aleja cada vez más de la realidad existencial y con ello se empobrece como ser humano, encaminándose hacia el áspero sendero que fácilmente conduce a la neurosis. Podemos preguntarnos ahora, por lo tanto, ¿cuál es entonces el instinto más natural a lo que el ser humano tiende por naturaleza? Y desde hace unos 20 años sabemos que disponemos de un sistema motivacional que libera esas sustancias del bienestar que, como ya habíamos visto, pueden reducirse fundamentalmente a las tres ya citadas en nuestra primera sesión, que son la dopamina, los opiáceos endógenos y la oxitocina. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué tiene que ocurrir para que sean segregadas estas sustancias del bienestar por el sistema motivacional? Y la contestación clara y precisa dejó estupefacto al mundo experto y competente en esta materia. Es decir, el fin natural por el que el sistema motivacional actúa liberando las hormonas de la felicidad es la buena convivencia social, el mejor logro de las relaciones humanas. Es decir, que es precisamente la cooperación armónica entre los seres humanos lo que nos hace ser felices. Pero no se refiere únicamente a las relaciones personales, sino a todas las formas de cooperación social. Lo que sobre todo nos motiva es
la satisfacción que nos proporcionan nuestras relaciones sociales cuando suponen estima, valoración, cuando suponen reconocimiento muy importante, gratificación y simpatía. De que esas sustancias tan solo podrán ser liberadas siempre y cuando tengamos experiencias positivas o nos comportemos de un modo específicamente humano que nos lleve a ese estado. De que a partir de este hecho entenderemos mejor la contestación del psiquiatra y escritor norteamericano Karl Menninger, ¿no? Cuando él tenía ya 90 años, pues una persona depresiva le preguntó ¿qué le recomendaría a una persona que sufra bajo una depresión nerviosa? Y la contestación fue: salga de su casa, cruce las vías del ferrocarril, encuentre a alguien necesitado y haga algo por él. Libérese del yo por un tiempo y empezará a sentirse mucho mejor. Y si en lugar de actuar así permitiésemos que una persona dañase o se mostrase agresiva con otra sin una previa provocación, la reacción ante este estímulo desde el punto de vista del sistema motivacional se podría definir como una actuación que no vale la pena perpetrar, pues no aporta nada positivo a nuestro bienestar e incluso nos produce un gran malestar. De que la agresividad y la violencia, sin que medie una provocación, no conducen en personas normales y sanas a una activación del sistema motivacional y por tanto a la segregación de sustancias que hemos visto del bienestar. Y de esto, por lo tanto, se deduce que la agresividad y la violencia no pueden ser consideradas motivaciones que surgen espontáneamente en el ser humano, algo así como si la biología humana de manera instintiva nos hiciera tender a la agresividad. Así que, de modo parecido a como ocurre con el miedo, la agresión ha de verse más bien como reacción a una serie de estímulos cuya función biológica consiste en superar esos influjos externos que son el detonante de aquello que ha originado el miedo o la agresión. Naturalmente, siempre hay excepciones, tales como las personas que sufren enfermedades mentales o los psicópatas. Pero hoy en día podemos apoyarnos en multitud de experimentos que demuestran claramente que las interacciones sociales que tienen lugar entre personas que mutuamente expresan su confianza son las que generan la producción de esas sustancias de la felicidad y de la vitalidad. Afirmamos, por tanto, que la tendencia del ser humano a la cooperación, a ayudar a otras personas y a contribuir a la justicia social, constituye una motivación global básica firmemente anclada en la biología humana. Entonces, finalmente, pues me gustaría hacer una reflexión rápida sobre cómo evitar, sobre todo la violencia entre los jóvenes. Y pienso que es sumamente importante que los niños y los jóvenes tengan vínculos. Es decir, el ser humano necesita, para estar sano, vínculos. Es decir, el vínculo que por lo general se establecen con los padres, pero a veces también pues, con un buen educador u otras personas de total confianza con las que haya una buena relación. Y esos niños, así sabemos, pues desde la perspectiva de la neurobiología, producen más sustancias mensajeras neuroplásticas y de este modo se evitará muchas violencias o conductas de agresividad. Sabemos que niños que de pequeños han experimentado en su propio cuerpo situaciones de agresividad, pues han sido traumatizados, lo cual conduce en muchos casos a situaciones muy difíciles. Entonces, los niños necesitan protección, necesitan vínculos estables y lugares libres de violencia. Existe un dicho africano muy conocido que para la buena educación de un niño se necesita toda una aldea o un poblado. Es decir, que a veces si hay dificultades en la misma casa,
una tía o una abuela pues puede asumir ese papel de vínculo tan necesario para el buen desarrollo del niño. Pero muy importante también es que el niño aprenda ya a partir de los 3 años a saber lo que es la justicia social, la competencia social, es decir, aprender a esperar, saber compartir y sobre todo a saber cambiar de perspectiva. Por ejemplo, si yo me quiero ahora columpiar en ese columpio en un parque infantil, pues he de saber esperar un poco a que ese columpio lo pueda ocupar cuando esté vacío y me toque a mí poder disfrutar de él. Es decir, aprender de pequeño la empatía con los demás. Es decir, estas preguntas, ¿no?, pues son importantes, ¿no?, que las aprendan los niños, ¿no?, con los que hay que tener pues ese diálogo educativo. Se trata, por lo tanto, de promover una actitud ética, ¿no?, que ayude al niño a actuar con responsabilidad y sabiendo pensar también en el bien de los demás. Es decir, que los niños necesitan más que nadie testimonios y modelos con empatía que les ayuden a actuar sin miedo y a afrontar las vicisitudes del día a día con señorío. Y esas buenas relaciones se pueden equiparar a vitaminas tan esenciales y necesarias para su maduración como pueden ser la adecuada alimentación o el dormir bien. De la relación existente entre los niños y sus ejemplos modélicos dependerá en gran medida aquello que los niños serán en el futuro.